Que Dios los bendiga. De verdad que es un gusto ver a los que no habíamos visto, que somos la familia del Señor. Amén. Hoy vamos a hablar un poquito acerca, todavía no le he puesto tema, pero tengo el escrito. Ahorita le digo cómo se llama. Primera de Corintios capítulo 3, verso 16. Dice la palabra del Señor: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Amén. Hay dos clases de templos. Está la casa literal hecha a mano, que en el idioma bíblico se traduce en el griego como hierón, y se refiere a un templo fabricado por la mano del hombre, por un arquitecto, ¿verdad? Segundo, está el templo del Espíritu Santo. La palabra templo aquí en el griego es naos, y se refiere al cuerpo humano como templo del Espíritu Santo. A partir de Corintios aparece esta palabra. Entonces es importante que nosotros entendamos esa realidad de que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Amén. Y aunque nos reunimos en un lugar como este, ¿verdad?, que es un lugar de reunión, y otros edifican catedrales y cosas bien bonitas, lo real es que nosotros somos el templo de Dios. Amén. En Ezequiel capítulo 8, verso 4. Y él me dijo: hijo de hombre, levanta ahora tus ojos hacia el norte. Y levanté mis ojos hacia el norte, y aquí al norte de la puerta del altar estaba el ídolo de los celos a la entrada. Entonces me dijo: hijo de hombre, ¿ves lo que hacen estos, las grandes abominaciones que comete aquí la casa de Israel, para que me aleje de mi santuario? Pero aún verás mayores abominaciones. ¿Ve? Esta palabra aquí se refiere a un templo construido por el hombre. En Mateo capítulo 21, versículo 12 dice: y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y los asientos donde vendían palomas. Diga, es un templo hecho por las manos del hombre. Es el templo que había restaurado Herodes el Grande. Pero ¿qué hizo Jesús cuando entró al templo? Esto nos revela algo poderoso. ¿Por qué? Porque nosotros somos el templo de Dios. Diga, yo soy el templo del Espíritu Santo. El Señor revela el ciclo de pecado de los espíritus, dando a entender que el éxito en una liberación se encuentra cuando están cerradas las puertas al volver el espíritu inmundo en un ciclo. ¿Por qué? ¿Por qué le quiero enseñar este tema el día de hoy? Porque estamos comenzando año. Y es triste que nosotros, como hijos de Dios, repitamos ciclos cada año. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque lo que usted tiene que entender es que usted no batalla con gente. Usted no batalla con vecinos incómodos, usted no batalla con situaciones como la presente ahí. Usted batalla con espíritus. Sí. Es un espíritu el que mueve las cosas contra usted. Y entonces,
aunque hemos declarado los de repente de Dios y hemos declarado bastante palabras de bendición desde finales del año pasado, y ungimos, les di el aceite para ungir, y despedimos con una cena, comenzamos con una cena, y aunque hemos hecho todo eso, amén, el espíritu que lo ataca a usted no va a descansar. Y los espíritus cíclicos son espíritus familiares, diga familiares, que estuvieron en mis antepasados y que ellos no aceptan la derrota. Amén. En Mateo capítulo 12, verso 43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la encuentra desocupada, barrida, arreglada. Va entonces y toma consigo 7 espíritus más depravados que él, y entrando moran allí. Y el final estado de este hombre resulta ser peor que el primero. Así será también con esta generación perversa. Entonces aquí hay un principio. En el ámbito espiritual, nuestros enemigos espirituales, cuando salieron de nosotros, cuando fueron vencidos por nosotros, hay un ciclo donde ellos regresan. Y nosotros tenemos que estar preparados, porque tal vez en el ciclo que nosotros vivimos ya no está el alcoholismo o el beber, ya no está el adulterio, ya no está otros pecados que hacíamos antes de ser hijos de Dios. Pero se vuelven ciclos, diga ciclos, cuando se repite lo mismo. Amén. A veces es diferente lugar, diga diferente escenario, pero la misma actuación. Y nosotros no somos niños en el Señor. Ya ustedes tienen años en Cristo. Y es mi deber volver a enseñar esto. ¿Por qué? Porque el Señor me hablaba y me decía: el enemigo sabe que hay una bendición grande para mi pueblo este año. Por eso Él vendrá con todo. Amén. Y si fuera que se apareciera físicamente y usted fuera como en las películas esas de terror que veía uno antes, en esas películas donde huele feo, diga huele feo, y la gente sabe que es del diablo, ¿verdad? Porque huele a azufre, ¿verdad? El otro día me puse a ver una peliculilla ahí y de repente, eso era cuando aparecía el espiritillo malo, olía a azufre, ¿verdad? Porque nunca ni salió, porque era una película viejísima, de esas mexicanas, ¿verdad? Pero el punto es, si fuera así, pero no es así. Diga, no es así. No es así. El enemigo lo que quiere es traer un ciclo de pecado repetitivo a nosotros. Diga, pecado es pecado. Pecado es pecado. ¿Qué es pecado? Todo aquello que me aparta de Dios. Todo aquello que me saca del propósito de Dios. Todo aquello que corta la comunicación que yo tengo con Dios. ¿Por qué? Porque en su espíritu usted puede ser un campeón, pero esta carne nunca se va a convertir. Esta carne siempre va a luchar contra tu espíritu. Y entonces yo meditaba en esto. ¿Por qué? Porque hay un ciclo, diga un ciclo, que Satanás quiere traer para corromper el templo. Ve, cuando Jesús llegó al templo literal, que había en el templo literal, diga, había un desorden, había un comercio, había una venta de cosas que eran para los sacrificios. Y Jesús dijo: convirtieron mi casa en cueva de ladrones. En los días de Ezequiel, el templo, en la visión que él tuvo, que tenía abominaciones. ¿Y dónde estaban esas abominaciones? Dentro del templo.
Vuelva a ver a su hermano y dígale, el templo tiene que estar limpio. Y Satanás busca ensuciar. Y para eso utiliza ciclos repetitivos. Que si nosotros no los conocemos, caemos blandito en eso. Amén. Y el asunto es que son 7 espíritus mayores. Y la palabra que usa Jesús ahí es esta generación perversa. ¿Qué es lo que quiero que entendamos, mis amados? Que pertenecemos a una generación que está llena de un pseudo evangelio, porque hoy cualquiera dice lo que piensa como si eso le diera la autoridad de establecer doctrina. Yo que me gradué y que estudié tanto para conocer doctrina, a veces me asusto de lo que algunas personas dicen. Porque lo que usted piense o lo que yo piense, si no tiene un fundamento bíblico, escritural, no se puede sentar como doctrina. Hay personas que no tienen relación con Dios, pero Dios les habla. Yo concluyo, no es Dios. O es el diablo o son ellos mismos. ¿Por qué? Porque Dios no puede hablar en un templo lleno de abominación. Y hay cosas que Dios abomina. Dios abomina los mentirosos. Imagina que yo estaba celebrando una bendición matrimonial un día de estos. Y enseñando la palabra y amonestando a las personas que están en unión libre en ese lugar. Por amor a ellos, les enseñé que los pecados de índole sexual tienen la condenación del lago eterno. Y entonces alguien me preguntó, pero ¿y si uno quiere arreglar si la otra persona no? Le digo yo, se abstiene. Porque ¿qué quiere usted? ¿Minutos de placer o una condenación eterna? Y lo miré a los ojos y le dije, yo te amo mucho, pero no lo digo yo, está escrito. Pero ¿sabe qué más me preocupó, Marquito? Que dentro de esa lista dice, los mentirosos. ¿Cuántas veces, mis amados? Porque tal vez aquí nadie fornica, tal vez aquí estamos en ese aspecto estamos bien. Cada quien tiene lo que necesita, su pareja, a su esposa, su pacto. Y si no metes el congelador, le pido trabajo. Pero el punto es, Tabita, hija mía, no solamente los mentirosos, los perversos, los que se echan con varón, sino dice los mentirosos. Y entonces yo dije, Santo Cristo, aquí es cartón lleno. Porque mis amados, tal vez ya no tenemos un ciclo de pelear con el cónyuge o de hacer ahogarnos en una gota de agua. Pero ¿qué pasa si el ciclo con el que el diablo va a venir este año es a que mientas? Porque la mentira le roba la autoridad a tu confesión. Y entonces yo meditaba esto y decía, ¿cuántos de nosotros mentimos? ¿Y cuántos son profesionales en eso? Que yo he conocido personas que se construyen castillos en el aire y ellos mismos lo creen. Sí. Y dicen cosas que usted sabe que no pueden ser ciertas. Sencillamente por el fruto. La Biblia a mí me enseña, no es por lo que diga alguien, es por el fruto que da. Y es que lo que yo quiero que entendamos hoy y los que siguen esta transmisión es, somos el templo del Espíritu Santo. Los mercaderes que estaban en el atrio afuera del templo representan la obra de la carne.
Pero ¿qué pasa si una obra de la carne a lo malo le decimos bueno y justificamos lo que Dios no justifica? Y decimos, es una mentirita con la intención de hacer el bien. Vuelvo a ver a su hermano y diga, nosotros somos hoy el templo de Dios. Y estos 7 espíritus vienen con una misión: entrar por 7 vías, las cuales a veces por ignorancia no se toma responsabilidad. Entonces siéntase hoy tranquilo y diga, tal vez usted no me lo ha enseñado. Diga, tal vez usted no me lo ha enseñado, pero se lo voy a enseñar hoy, para que después de hoy yo limpio mis manos. Esas mismas 7 vías las recorren también Cristo, el Espíritu Santo, con los espíritus ministradores hacia nuestro ser. O sea, yo quiero que usted entienda que hay 7 entradas espirituales para el templo que es usted. Tanto puede entrar Dios, como también puede entrar otro espíritu. Amén. Diga, y la responsabilidad es de todo sacerdote de Dios. El sacerdote del templo de Dios tenía 7 cosas que hacer todos los días al iniciar el día. ¿Cuántos son sacerdotes de Dios, sacerdotisas de Dios? O ya nadie es nada aquí. Amén. Dice que por la sangre de Cristo usted tiene un sacerdocio real para Dios. Entonces, usted es el templo. Diga, yo soy el templo y también soy el sacerdote. Diga, qué complejo esto. Porque también, diga conmigo, también soy el responsable de mi propio templo. Nos han liberado de lo malo que había. Ahora hay que guardarnos del ciclo. Diga, el ciclo espiritual de los espíritus que antes gobernaron nuestra vida. ¿Por qué? Porque ellos van a venir sencillamente para atacarnos. ¿Y sabe por qué le estoy dando hoy esta enseñanza? Después de las declaraciones del sábado, que alguien que sigue nuestra transmisión me decía, es que la unción me cayó y me daba testimonio de que se le abrió un asunto de un trabajo. Yo no lo entendía bien, pero la cosa es que la persona lo recibió y fue lo que declaramos. Amén. Pero el Señor me decía, háblales de protegerse. Porque hay 7 cosas que se guardan en contra de estos 7 espíritus malos. Diga, número 1, la puerta. Todos los días se cerraba la puerta del templo por la noche y se abría por la mañana. El sacerdote era el responsable. En 1 Samuel capítulo 3 verso 15 dice, y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. ¿Qué es una puerta? Diga, la que controla el acceso. Entrada o no entrada. Porque nosotros somos los que abrimos la puerta. Amén. Entonces una puerta es algo que controla el acceso y no permite que nadie entre por la noche al templo. ¿Por qué? Porque en la noche se manifiestan las obras de las tinieblas.
Y en la mañana se abre para que la luz del día entre, el sol de justicia. Amén. Entonces significa que hay puertas que se pueden abrir. ¿Cómo? Con lo que hablamos, con lo que vemos, con lo que hacemos. Y esto no es sino cada día. ¿Cómo comienza usted su día? ¿Tiene un momento de oración con Dios, de agradecimiento a Dios por todo lo bueno que Él le ha dado? ¿O lo primero que hace es agarrar el celular? ¿Qué es lo primero que usted hace? Se levanta y adora a Dios. Hace una palabra de oración, de gratitud, o pone aquella a la bondad de Dios y se la canta. ¿Qué es lo primero que usted hace? Yo me levanto, pongo el agua para el café, pero me pongo a orar. Me pongo a adorar. Y pues estoy hablando que son 3:30 cuando yo me levanto. ¿Y sabe qué hago? No toco el teléfono, a veces ya a las 4:30, o a veces no pongo la cosita de oración. ¿Por qué? Porque nadie la pone. Porque no se levantan a orar. Entonces yo dije, bueno, Señor, yo sé que lo estoy haciendo, al fin y al cabo esto es personal. ¿Por qué? Porque yo necesito que cada día de mi vida, cada día, haberle entregado, haber abierto la puerta al Señor. Porque yo no quiero que cuando llegue la noche venga un ataque y yo caer en él. Es porque el diablo no se va a aparecer, va a utilizar personas, circunstancias. Circunstancias como que algo tan simple como algo no puesto en su lugar cause una disensión y termina el gato en el techo del vecino. ¿Cuántos entienden lo que quiero decir? ¿Cómo cuidas tú tu puerta? Pero no entiendo qué es la puerta, lo primero que usted hace. ¿Tiene comunión con Dios? ¿O sigue en tinieblas? A mí que nadie que no tiene comunión con Dios me venga a decir que Dios le habló. Porque yo tengo discernimiento. Que no soy grosero a veces, pero usted cree que yo no discierno. Discierno mal de lo que usted piensa. Y entonces qué importante es que usted entienda que hay obras de las tinieblas que lo van a perseguir y hay un sol de justicia. Usted es el que decide a quién le abre la puerta. Diga, vamos a ver ejemplos de lo que puede ser la puerta. Ojos para ver lo bueno o lo malo. En Mateo capítulo 6, verso 22, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuánto más serán las mismas tinieblas? ¿Cuál es la visión que tienes cada mañana? ¿Agradeces a Dios? ¿Entregas a Dios ese día para que Él te bendiga? ¿Para que Él te guíe? ¿O ya somos tan entinieblados que hacemos lo que nos parece? Tomamos nuestras decisiones, siendo nosotros los que mandamos, no el Señor.
Porque yo estoy hablando de cada día. Yo estoy hablando de un principio tan sencillo como tener comunión con Dios, una verdadera comunión con Dios. Porque se trata de usted, mi hermano, mi hermana, se trata de usted. Usted un día, al igual que yo, se parará delante del Eterno a darle cuenta al Señor. A veces la visión no es correcta. Porque dice que si el cuerpo no tiene la visión correcta, no tiene luz. Diga, la luz alumbra en medio de las tinieblas. Pregunta, ¿está haciendo luz a los perdidos que te rodean? ¿O eres un tinebrazo? Es tu decisión, es tu templo. Los oídos. Otra puerta es lo que oyes en Proverbios 20:12. El oído que oye y el ojo que ve, ambos ha hecho el Señor. ¿Sabe qué significa? Que Dios hizo tu oído para que oiga la palabra de Dios. ¿Qué es lo primero que oye en las noticias? Que a veces no son buenas. ¿Qué es lo primero que oyes? Aquella situación que te molesta tanto en el lugar donde vives. Aquel perro necio que ladra y ladra y ladra y quiere darle una pedrada. ¿O estás oyendo con el oído de Dios? Porque todos los días el Señor te quiere hablar. Todos los días. Sí, amén. Otra puerta tremenda es tu boca. Mateo 12:37. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Qué hablamos? ¿Fe o derrota? Sí, porque hablar fe es que la circunstancia no te gobierne, sino tú gobiernes la circunstancia. Porque todos tendremos batallas de parte de Dios. Todos tendremos circunstancias. Y entonces, ¿qué vas a hablar? Porque tus palabras te justifican. Yo recuerdo una vez que, mi esposa me reprendió muchas veces. Pero una vez yo oí a Dios después de que ella me estaba reprendiendo. Porque había una circunstancia hace unos años atrás que a mí me quería manifestar el viejo hombre. Y yo tenía una expresión de mi antiguo yo en el mundo. Es que si yo me transformo, es que esa persona, es que Dios no permita porque no sabe con quién se está metiendo. Y mi esposa me reprendía, me regañaba. Y tenía razón. Y un día oí al Señor que me dijo, ya es suficiente. Porque si tú arreglas las cosas, entonces yo me hago a un lado. Y era una situación que me mortificaba bastante.
pero el Señor me guardó y no permitió. Entonces, ¿qué es lo que quiero que entiendas? Que hay puertas, diga puertas. Puertas. En ti, los ojos, tus oídos y tu boca. En Levítico capítulo 9, verso 6 dice: para la expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños conforme a su estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación, y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que se suele ofender. Y habló aún Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido, sobre el altar toda la noche y hasta la mañana. Y el fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar, y después se quitará las vestiduras y se pondrá las otras ropas, y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Según las costumbres y los sacrificios, eran por la mañana y por la tarde, pero por las mañanas todos los días había que quitar las cenizas de la carne quemada. Amén. Amén. Diga: remover las cenizas todas las mañanas es renovar nuestra mente, que estuvo en juego toda la noche. ¿Por qué? Porque muchas veces no podemos dormir, o muchas veces hay cosas en el ambiente desatadas que llegan y Dios lo permite porque es tiempo de batalla. Usted tiene que entender que no toda sombra que usted vea o toda cosa que pase es que el diablo es poderoso. El diablo no tiene nada de poder. Sencillamente Dios entrena a su pueblo, porque su pueblo tiene que entender esta realidad. Dios no quiere una iglesia social, Dios quiere una iglesia espiritual, una iglesia guerrera, una iglesia conquistadora. Y en esta casa nosotros somos parte de ese remanente. Amén. Entonces, renovar las cenizas todas las mañanas es renovar nuestra mente. ¿Por qué? Porque está conectado con una palabra. Diga: holocausto. Romanos 12:2: no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Diga, en otras palabras, tengo que meter palabra. Tengo que sacar los pensamientos carnales. Amén. De no voy a poder, no voy a lograr, ¿para qué esto? ¿Para qué lo otro? Tengo que pensar con la mente del Señor, la mente de Cristo que hay en nosotros. Amén. Pero ¿qué pasa si dejo los pensamientos carnales ahí? ¿O usted cree que yo soy super espíritu? Viera que no. Yo también, a pesar de que son casi 45 años, sigo luchando, sigo renovando mi mente. Pero yo he descubierto algo, Marquito. No es leer un capítulo como antes yo lo hacía, es un solo verso. Pero si yo ando todo el día dándole vuelta a ese verso, mi mente se renueva. Porque yo no pretendo haberlo alcanzado. Yo le enseño por gracia, porque es un don de Cristo que en su misericordia me dio.
pero no soy su buen espíritu, yo tengo mis batallas también. ¿Usted cree que solamente usted tiene ataques a su mente? ¿Cuántas veces Dios te bendice? ¿Cuántas veces Dios hace algo maravilloso para usted y de repente usted está con una mente malagradecida? Es que yo quisiera esto, es que yo quisiera aquello, es que yo quisiera... No, no es como queramos, es como la voluntad de Dios lo determinó. Así es. Dios es bueno. Y cuando Él nos quiere premiar, Él nos da más abundantemente de lo que pedimos. Así es. Pero a veces lo que pedimos, aunque nosotros deseamos que es su voluntad, no es su voluntad. Entonces, mis amados, hay puertas que estamos viendo, que estamos oyendo, que estamos hablando. Porque si queremos ver la gloria de Dios este año, tenemos que ser vigilantes de esas cosas. Porque yo quisiera decirle a usted que ya usted aceptó a Cristo y ya, pero no, Satanás te va a atacar, los espíritus familiares malos te van a atacar. Hay batallas contra los matrimonios, contra las familias, hay batallas contra nosotros como individuos. Hay batallas contra el ministerio que nos hemos recibido, contra la empresa que tienen otros. Siempre van a haber batallas por lo que el Señor te ha dado. Y si usted no renueva su mente para entender que cualquier circunstancia es pasajera, porque el Señor se va a glorificar. Entonces podemos caer en ciclos repetitivos. Yo recuerdo que había un dicho que escuché yo en mi casa, donde yo me crié: Petra con calentura. Y ese dicho se decía cuando alguien repetía un ciclo, se ponía malcriado, o gritaba, o hacía la chiripiola. Y aunque a usted le parezca gracioso, el otro día yo le dije algo al Señor y yo escuché Petra con calentura. Y yo dije: sí, Señor, me arrepiento porque tú has sido más que bueno. Entonces vuelvo a ver a su hermana y dígale: Petra. ¿Ah? Sí, ¿por qué? Porque a veces lo que Dios nos da es bueno, pero usted quiere más. Dios nos hizo un milagro económico a nosotros tremendo. Pero ahí estaba yo quería un poco más. ¿Ah? No. Díganme, hay que ser así. Porque Dios sabe lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto para nosotros. Dios sabe el nivel espiritual en que estamos. Dios sabe por dónde nos puede conducir, cómo nos puede hablar. Pero necesitamos transformarnos, mi amado, mi amada, y esto es escudriñando, meditando la Escritura, no es oyendo prédicas. Porque usted viene aquí y yo le enseño, usted escucha a un predicador en su casa y aprende. Pero jamás se compara con que usted abra la palabra y Dios te hable en un verso. Porque ese verso es el pan de cada día, la palabra por la cual se vive por la boca de Dios, como dijo Jesús. Amén. Y hay un engaño, porque ponemos a predicadoras muy prodigiosas que hay hoy en día, muy prominentes, ponemos a predicadores muy prominentes que hay hoy en día, picos de oro si usted quiere, hombres y mujeres muy usados por Dios, y aprendemos. Pero yo he descubierto que lo que a mí me transforma es la palabra que Dios me da cada día. Entonces depende de usted, porque yo busco la mía.
Usted tiene que buscar la suya. Déjese de esa historia de que usted lo hace cuando usted le da la gana. Dice que es por la mañana que se saca la ceniza. Gente que cree que le van a imponer a Dios el modo de ellos. Recuerdo a alguien que se fue de esta iglesia porque me decía: a mí me cae mal cuando usted dice que la oración tiene que ser en la mañana. Es que no lo digo yo, está en la palabra. El incienso. Éxodo 37. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana cuando aliste las lámparas, la quemará. Según la escritura, el incienso son las oraciones de los justos. ¿Ven? El Señor quiere oír tu oración. Porque como ya recibiste tu pan cotidiano, tú ya vas a orar. Porque yo creo que ustedes lo saben, ya yo se los he enseñado, pero cuando Dios te habla, aunque sea un proverbio chiquitito, esa es la base, que el Señor quiere que tú ores para ti, para tu hogar, para tus hijos, para todo lo tuyo. Orar no es solo hablar y hablar y hablar y hablar, como oran algunos. Es hacerlo con entendimiento, con dirección de Dios. Porque Apocalipsis 5:8 dice: y cuando hubo tomado el libro, y los 4 seres vivientes, los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de oro, que era el incienso, que son las oraciones de los santos. Diga oraciones. No dice la oración. 11 clases de especias aromáticas para el incienso significan 11 clases de oración. Número 1, Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Yo recuerdo que yo comencé hace años y había un canto que decía: amémonos de corazón, no de labios ni fingidos, para que cuando Cristo venga nos encuentre arrepentidos. Y se cantaba. Porque cuando usted ama de corazón, usted puede perdonar las ofensas. Porque no se haga y no me haga cara de santo de cromo. A usted el diablo le va a mandar circunstancias y personas que te ofendan. Usted no es 1.000.000 de euros para que todo el mundo lo quiera lavar. A veces uno llega a lugares y no le ha hecho nada a nadie y lo están viendo con ojos de demonio. O hay gente que se enoja por tu bendición, y que se enoja porque usted sea bendecido. Pero el punto es que tengas un corazón perdonador. Diga, el perdonar es perdonar. Porque cuánta gente no nos ofende. Le decía yo a mi esposa, a veces lo que haces es para ayudar a alguien, y ese alguien te paga con malagradecimiento. ¿Cuántas veces usted quiso ayudar a alguien? ¿Le ha gustado la empresa que Dios le dio? ¿Cuánta gente no ha contratado y cómo le pagan? A la primera es más importante lo de ellos y se van, y me cuenta él que tiene que andar corriendo ahí, y bueno, él tiene que transformarse a veces en el ayudante. Bueno, ahora ya está, dígame.
¿Cuánta gente usted no le mete la mano y lo ayuda y le pagan mal? Que ya con los años ya usted no quiere recomendar a nadie para nada. Trataste de alinearlo con Dios, trataste de ayudarlo, pero no. Pero nuestro corazón tiene que ser perdonador. No está en lo que otro piense contra nosotros, es que nosotros tengamos perdón para los que nos hacen daño. Número 2, Hechos 14:23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Mis amados, ¿cuándo fue el último tiempo, el último día que usted sacó un rato, si no todo el día, en ayuno y oración? ¿Por qué hay esa maldita costumbre de que solo busco a Dios cuando me está llevando el diablo? ¿Por qué no podemos hacer ayunos y oración de agradecimiento por dirección de lo que Dios quiere darnos? ¿Sabe que yo he visto, y la palabra es, tal vez no es la más correcta, pero así lo siento, maldita forma? Solo cuando está la cosa horrible, entonces hay que ayunar, hay que orar. ¿No? ¿Por qué no podemos hacer un ayuno de agradecimiento? ¿No? Pregúntese, ¿cuándo fue la última vez que usted sacó para estar con Dios en esa disciplina? Porque Jesús dijo cuando ayune, o sea, diciendo, ustedes tienen que ayunar. ¿No? Sí, así es. Porque la oración con el ayuno es poderosa. Número 3, Lucas 18:1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diga, la oración sin desmayar. ¿Sabe qué significa? Estar pidiéndole a Dios, recordándole aquello que usted le ha pedido muchas veces, pero con una fe y paciencia. Porque a veces hay que tener paciencia para que las cosas lleguen. Amén. A veces nosotros queremos que sea ya, pero no. Es en el momento de Dios. Es con la paciencia. Número 4, Mateo 16:19. A ti te daré la llave del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Diga, oración de atar y desatar o guerra espiritual. Es cuando Dios lo dirige en autoridad a no permitir ciertas cosas en el ámbito espiritual. Porque si fuera carne y hueso, usted lo agarra del pescuezo. Pero lo que usted tiene que agarrar del pescuezo es al espíritu que está detrás de esa situación, de esa circunstancia, de esa persona. Número 5, 1 Timoteo 2:1. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres. Acciones de gracias. Es cuando usted le da gracias a Dios por todo. Yo me levanto y veo a mi esposa, gracias Señor por mi esposa. Veo a Susi, gracias Señor por Susi. Veo a mi mamá, gracias Señor por mi viejita que todavía la tengo. Veo ahí la oficina, gracias Señor porque me diste un lugar donde puedo buscarte y hacer esa es mi panadería donde recibo el pancito tuyo. Gracias por todo lo que usted tiene, porque si usted comienza a practicar eso, usted se va a dar cuenta lo gran bendecido que es usted. Gracias a Dios. ¿Cuántos se entienden? Yo me alegro cuando yo veo a alguien bendecido.
Alguien el otro día me enseñaba un lugar donde estaba y yo me alegraba. ¿Y sabe por qué me alegraba? Porque me recordé en la situación que los había conocido. Y me alegré al ver donde Dios los ha llevado. Sí. ¿Por qué? Porque hay que dar gracias por todo. Así es, amén. Pero también cuando el día se pone medio raro. Gracias, Señor, porque nadie me ha llamado. Gracias, Señor, porque dice Ingrid, nadie ha llegado a cortarse la peluca. Dice Marquito, gracias, Señor, por ese compañero que le gusta hacerme la guerra. Porque dice que es por todo. Amén. Así es. Todo es lo bueno y lo malo. Así es. Número 6, Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oración en el Espíritu. Diga, la oración en el Espíritu es cuando el Espíritu Santo comienza a guiarte, a decirte, hazlo así, haz esto, haz lo otro. Ve cuando ya usted no está orando en su intelecto, sino que es el Espíritu Santo guiándote. Usted declara, usted ora, usted decreta, usted profetiza, usted dice una serie de cosas porque el Señor se lo está poniendo. No es que usted cayó en una emoción ahí, sino que el Señor te está dirigiendo. Cuando Él te dirige, es la oración en el Espíritu. Esta es una de las oraciones más poderosas, todas son poderosas, pero esta es una de las más poderosas. Pues cuando el Señor te está hablando y tú lo estás orando, y no es cosa tuya, es el Señor, las cosas suceden. Amén. Número 7, Santiago 5:15, la oración de fe salvará al enfermo. Oración de fe. Es cuando usted puede confesar lo que está en la palabra y usted lo cree. Es cuando usted ora y declara la sanidad, declara la bendición, declara el arrepentimiento, declara que aquella puerta que estuvo cerrada se abre, declara que aquello viene. Amén. Y es una oración de fe. Y la fe nos enseña que es esperanza contra esperanza. Abraham veía su cuerpo ya arrugado, pero tenía una promesa. Y él tenía la esperanza que cuando se uniera a Sara, que también estaba arrugada, sucediera el milagro. La oración de fe es cuando la respuesta no ha llegado. Y todos tenemos oraciones que hacer así. Sí, amén. Número 8. Santiago 5:16, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué significa? Que la oración de un justo que puede mucho es la que hace la persona que confiesa su pecado. No basta con pedir perdón a veces, hay que confesar. Perdóname porque esta actitud no fue correcta. Señor, te pido perdón porque lo que he estado haciendo quizá no es lo que a ti más te agrada. Entonces entienden cómo es importante esto. ¿Por qué? Porque el tema es, somos el templo de Dios. Pero mi casa será llamada casa de oración. Número 9, Mateo 6:5. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las sinagogas y en los cantones de las calles en pie, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo, ya tienen su pago. La oración en lo secreto. Usted sabe cómo fuera que cuando vengo aquí y oro, solo aquí oro y en mi casa no oro. O solo aquí canto y en la casa no adoro.
Entonces soy un hipócrita, porque lo que quiero es que me vean. Apariencia, como le gusta decir aquel. No, estamos hablando de una oración en el aposento, en lo secreto. No buscar la aprobación del ojo público, buscar la aprobación del cielo. Número 10, Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Diga la oración por conocimiento. Hay una sabiduría, una inteligencia, un conocimiento espiritual que Dios quiere darte, pero hay que pedirlo. Pablo nos enseña en Colosenses que hay que pedirlo. También hay un verso que dice, si alguno necesita sabiduría, pídala a Dios. Amén. Y finalmente, Romanos 8:26, la oración más poderosa. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos cómo pedir, como conviene, no sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando el Espíritu gime delante, dentro de ti. Entonces la oración en el Espíritu es cuando hay una dirección y estamos orando, declarando, estamos haciendo cosas. Parece locura, pero funciona. Pero está la oración en lengua del Espíritu, que es cuando intercedemos, cuando gemimos en el Espíritu. Esto no puede ser, no puede ser algo fabricado. Yo recuerdo que cuando yo dirigía la cadena de oración allá en la Maranata, en los años 90, había una hermana que desde que yo agarraba, agárrense de las manos, y comenzábamos ella comenzaba a gritar, pero con los ojos abiertos. Estaba prefabricado eso. Y en el momento que yo decía amén, ya he transformado. Entonces con el hermano Gerardo Araya lo veíamos, y con el apóstol Roberto veíamos eso y nos reíamos y decíamos, pero si esa hermana ya está programada. ¿Cuántos aprendieron? Porque el tema es más largo, pero vamos a dejarlo hasta aquí. Lo vamos a concluir después. Pero lo que quiero que entienda es que hay puertas que tenemos que cuidar. Nuestros ojos, nuestros oídos y lo que hablamos. Esas puertas van a ser atacadas por espíritus cíclicos que vuelven. Y necesitamos vencer. Porque cuando el espíritu te ataca, el espíritu malo te ataca, lo hace con un solo fin. Como ya no te puede llevar al infierno, porque usted ya es de Cristo, quiere detener tu propósito, quiere detener tu avance. Porque cuando recaemos en ciclos de cualquier pecado que sea, tenemos que otra vez pedir perdón, otra vez sanar. Y podemos perder el tiempo, el día en que Dios nos lleva a una persona para que le hablemos de Cristo. Mis amados, somos luz. Pónganse de pie. Levanten sus manos. Padre, yo declaro que esta es una semilla que se siembra en sus corazones y que esta semilla dará fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Y declaro aún en los que nos ven a través de esta enseñanza transmitida, que el que reciba esta palabra sea edificado para crecimiento y avance. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.